Hola, buen día a todos. En este video vamos a ver un par de temas. Uno de ellos es condiciones de frontera magnéticas, es decir, qué pasa en la interfase entre cuando tengo dos materiales magnéticos con diferentes propiedades, una μR1 y otra μR2, cómo están, en este caso, los campos magnéticos se comportan en esa área. Vamos a ver eso y también vamos a ver el tema de muy breve de inductancia, que es a fin de cuentas como es el flujo magnético, se concatena y pasa por una superficie. Vamos a verlos rápidamente. Condiciones de frontera magnéticas. Igual que cuando hicimos el asunto de material para condiciones de frontera dieléctricas, dieléctrico y conductor dieléctrico, vamos a hacer un análisis muy similar. Tengo dos medios. Ambos medios tienen diferentes propiedades, en este caso magnéticas, dadas por la permitividad. El primer medio tiene una μR1 y el segundo tiene una μ2. Ok, entonces, ¿cómo están los campos en esta superficie, en esta interfaz que divide a los medios? Bueno, para obtener las componentes normales de campo magnético y de densidad de flujo magnético, vamos a hacer uso de la ley de Gauss y nuevamente vamos a dibujar un cilindrito como el que tenemos aquí. Y para obtener las componentes tangenciales vamos a aplicar una trayectoria cerrada, ahora aplicando la ley de Ampère que tenemos aquí, ¿ok? En general es lo que vamos a hacer. Bueno, en la figura dice muestra una frontera entre dos materiales isotrópicos, homogéneos y lineales, con permeabilidades μ1 y μ2. Bueno, vamos a hacer el análisis. Primero, vamos a hacer el primer análisis. Dice, considere que B1, esta B1, es decir, la densidad de flujo normal en la primera superficie, es la componente normal hacia afuera de la densidad de flujo del medio 1, y que B2N, esta que tengo aquí, es la componente normal hacia adentro del medio 2, es decir, que aquí van en esta dirección. Bueno, de acuerdo a la ley de Gauss, el flujo magnético total sobre una superficie cerrada es igual a cero. Ya lo sabemos, lo hemos visto desde el primer día. Entonces, aplicando la ley de Gauss al cilindro de la figura, tenemos que la densidad del flujo magnético atravesando esa superficie cerrada es igual a cero. Es decir, nuevamente, tengo aquí mi figura, mi cilindro, mi figura gaussiana, en la cual está atravesando un flujo eléctrico, y la misma cantidad de flujo que entra es la misma que sale. La altura de este pequeño cilindro va a tender a cero, tal que, para solamente analizar el flujo que sale por la tapa exterior y el que entra por la tapa interior. Entonces, de esta manera, me queda que la componente normal de la densidad de flujo que sale en la superficie superior más la densidad de flujo que entra en la superficie inferior, estas me van a dar igual a cero. Entonces, a partir de esta me va a llevar simplemente a que la componente normal de flujo magnético en el medio 1 es igual a la componente normal de la densidad de flujo en el medio 2. Y para un medio lineal, recuerden, la densidad de flujo magnético en el medio 1 es igual a la permeabilidad del medio 1 por la intensidad de campo magnético en el medio 1. Y en el medio 2, la densidad de flujo magnético del medio 2 es igual a la permeabilidad del medio 2 por la intensidad de campo magnético del medio 2. Ok, sustituyendo estas dos ecuaciones, en esta ecuación que tengo aquí, la sustituyo aquí, entonces me llevan a esto. μ1, componente tangencial de campo magnético en el medio 1, es igual a μ2 por la componente, la componente normal de campo magnético en el medio 2 que tengo yo aquí. Y entonces aquí puedo despejar para obtener las componentes de campo magnético. En este caso sería 1, podría hacerlo lo mismo con la 2. Y a partir de esta ecuación se concluye que la componente normal de la intensidad de campo magnético es discontinua. La componente normal de la densidad de flujo magnético es continua, pero la componente normal de la intensidad de campo magnético es discontinua debido a este cociente que tenemos aquí. Bueno. Ahora, para obtener las componentes tangenciales, ya acabamos de obtener las componentes normales. Las tangenciales, recuerden que cuando hicimos campos eléctricos lo hacíamos mediante la ley de Faraday. Ahora vamos a hacerlo mediante la ley de Ampère. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? Bueno, igual, nos dice que la integral cerrada de una trayectoria cerrada de la intensidad de campo magnético por
el diferencial de longitud es igual a la corriente encerrada. Es decir, yo trazo una trayectoria cerrada y la corriente que atraviese esa superficie es igual a esta integral que tengo yo aquí. Hago esta trayectoria, pequeños integral, bueno, primero bautizo punto A, B, C, D para tener mi trayectoria de los puntos. Nuevamente voy a hacer que la altura, este WH, tienda a 0, tal que nada más me queden estas componentes, las componentes tangenciales de la línea de la intensidad de campo magnético que tengo aquí. Componente tangencial de campo magnético por el delta W, este es el delta W, menos la otra que tengo aquí, y esto es igual a la corriente encerrada por esta trayectoria, ¿ok? Bueno, entonces dividimos todo entre delta W, me queda de esta manera, y esto, la corriente entre delta W, no es más que la definición de la corriente laminar o corriente superficial K del vector, bueno, lo podemos ver también en forma de un vector, bueno, K, corriente laminar o superficial que se mide en amperes sobre metros. Entonces, las componentes tangencial de la intensidad de campo magnético en el medio 1 menos la componente tangencial de la intensidad de campo magnético en el medio 2 es igual a la corriente laminar superficial que se encuentra justo en esta interfase. O, viéndolo en función de sus densidades de flujo magnético y sus permeabilidades, pues lo podemos ver de esta manera. Ok. Si no hay densidad de corriente en la superficie, es decir, si K es igual a 0, pues se me reduce a que la componente tangencial de la intensidad de campo magnético en el medio 1 y en el medio 2 son iguales. Y por lo tanto, la densidad de flujos magnéticos tangenciales viene dada de esta expresión. A partir de la ecuación esta, la 12, se concluye que las componentes tangenciales de la intensidad de campo magnético son continuas a través de la superficie frontera siempre que no exista una densidad de corriente. Las componentes tangenciales de la densidad de flujo magnético son discontinuas en la frontera por la relación μ1 entre μ2. Bueno, si K es igual a 0. Si K es diferente de 0, las direcciones se especifican más exactamente usando el producto cruz para identificar las componentes tangenciales. Es decir, la diferencia de H1 menos H2, de la intensidad de campo magnético en el medio 1 menos el medio 2, por el producto cruz del vector normal a la superficie que va de 1 a 2, es igual a la densidad de superficial, densidad de corriente superficial, donde este vector normal AN12 es la normal unitaria en la frontera dirigida desde la región 1 a la región 2, de la región 1 a la región 2, vas del medio 1 al medio 2, o si estuviera aquí el medio 2 y el medio 1, pues simplemente es al revés, ¿no? Entonces, bueno, y una formulación equivalente en términos de las componentes tangenciales vectoriales puede resultar más conveniente para encontrar la intensidad del campo magnético y viene dada por esta expresión donde el vector ha pasado del otro lado de la igualdad. El vector normal va de 1 a 2. Bueno, entonces, para una densidad de flujo tangencial se tiene la siguiente relación que sale de ahí, que tenemos aquí. Y la condición de frontera sobre las componentes tangenciales de la magnetización para materiales lineales es, por tanto, es decir, también lo podemos ver en sus funciones en función de sus parámetros de magnetización y de susceptibilidad magnética, y nos da algo como estos componentes tangenciales: magnetización del medio 2, susceptibilidad del medio 2, medio 1, magnetización menos la susceptibilidad y la densidad de corriente superficial. Hagamos un ejemplo rápido sobre estos. Miren, supóngase que μ es igual a μ1, 4 por 10 a la menos 6 Henry sobre metros en la región 1, donde Z es mayor o igual a 0, mientras que μ2 es igual a 7 por 10 a la menos 6 Henry sobre metros en la región 2, donde quiera que Z sea menor que 0. Además, sea K igual a 80 a X amperes sobre metros sobre la superficie, Z igual a 0. Se establece un campo magnético en el medio 1, B1, densidad de flujo magnético medio 1 es igual a 2AX menos 3AY más AZ militeslas en la región 1 y se busca el valor de la densidad del flujo magnético en el medio 2. Bueno, solución. La componente normal de la densidad del flujo magnético en el medio 1 es densidad de flujo magnético es igual a AZ normal, AZ en el medio en dirección a Z en militeslas.
Entonces, la componente tangencial es la densidad del flujo magnético menos su componente normal, que en este caso me va a resultar en 2AX menos 3AY militeslas. Bueno, y entonces, la intensidad, la componente tangencial de la intensidad del campo magnético en el medio 1 es la densidad de flujo tangencial entre μ1. Esta ya la tengo, 2AX menos 3AY por 10 a la más 3, N4 por 10 a la más 6, y me da 500AX menos 750AY amperes sobre metros. Entonces, la componente tangencial, a partir de las expresiones que vimos anteriormente, es igual la tangencial, la componente tangencial del medio 1, menos el producto cruz del vector que va del medio 1 al medio 2 por la densidad de corriente. La componente tangencial de campo magnético, la intensidad de campo magnético la acabo de obtener, aquí la tengo, menos el vector normal de la superficie 1, 2, recuerden que esto es A1, 2, es la normal unitaria de frontera dirigida desde la región 1 a la región 2, y que sería menos AZ. ¿Por qué AZ? Recuerden cómo va esto. Me dice que el medio 1 es para la región donde Z es mayor a 0, es decir, los positivos, y la región 2 que quiera va desde Z los negativos, es decir, viéndolo en este dibujo, el día en esta dirección, es decir, en la dirección de los Z negativos. El vector normal a la superficie, por eso aquí lo tenemos como negativo, y entonces hacemos el producto cruz de 80AY, hacemos el producto cruz, me va a dar 500 menos 500AX menos 350AY más 80AY. Hacemos la suma algebraica de cada uno de los vectores unitarios, 500 menos 630 amperes sobre metros. Ahora bien, si la densidad de flujo magnético tangencial del medio 2 es igual a μ2 por la componente de la intensidad de campo magnético tangencial, me da esto. Este me lo da el problema, esta la acabo de obtener y me resulta 3.5 AX menos 4.69 AY militeslas. Entonces, por lo tanto, la densidad de flujo magnético en el medio 2 es igual a la componente normal de la densidad del flujo magnético en el medio 2 más la componente tangencial de la densidad del flujo magnético en el medio 2, es simplemente la suma, y es 3.5 AY menos 4.69 AX menos 4.69 AY más AZ militeslas. Bueno, con esto terminamos y pasamos al siguiente tema, que es inductancia. Sabemos que un conductor portador de corriente genera un campo magnético. La inductancia es una medida del campo magnético generado por ese conductor sobre una región de interés. Sabemos que el flujo magnético es una medida del campo magnético sumado, en este caso integrado, una suma, una integral, sobre esa región de interés. Entonces, la inductancia es una medida del flujo contenido o encerrado por alguna trayectoria conductora cerrada. En palabras más formales, y que quiero para su examen, cuando les pregunte qué es la inductancia la vamos a definir como la relación del flujo magnético total, el cual pasa a través del área de la trayectoria cerrada a la amplitud de la corriente I a la cual genera ese flujo. Inductancia, el flujo magnético entre la corriente que produce ese flujo. La inductancia es determinada por la forma y el tamaño de la trayectoria cerrada, así como por las propiedades magnéticas del medio que lo rodea. Esta trayectoria cerrada de la que hablamos es esta. La trayectoria cerrada puede ser tan simple como el largo de un perímetro de un bucle en el espacio libre o tan complejo como una bobina de múltiples vueltas. Aquí tengo un simple bucle y la superficie de la cual estoy hablando y por la cual está atravesando este flujo es esta, la que se forma al simplemente hacer rollito y hacer un circulito ahí. Ese flujo está por esta superficie, está atravesando un flujo magnético generando, bueno, dependiendo del sentido de la corriente, pero lo está atravesando y es proporcional a la corriente. Para una bobina compuesta de n vueltas, la inductancia es igual a el número de vueltas que tengo, porque a fin de cuentas estaría multiplicando. Si todas son del mismo tamaño, pues esas n veces, esas n circuitos que tengo ahí, que me he formado, el flujo se multiplica n veces y atraviesa muchas veces una misma superficie y dividido entre la corriente. La unidad de la inductancia es el Henry, que equivale a un Weber vuelta sobre ampere. Bueno, en forma similar a lo que vimos cuando vimos capacitancia, que esta también almacena energía, la inductancia también puede considerarse una medida de la energía magnética almacenada en un inductor. Para este caso,
La energía magnética almacenada va a ser igual a 1/2 de la inductancia por la corriente elevada al cuadrado. ¿Recuerdan el caso de electrostático, en donde la energía electrostática era igual a 1/2 de la integral de volumen de la densidad de flujo eléctrico por la intensidad de campo magnético, o que era igual a esto, 1/2 epsilon, la magnitud de la intensidad de campo magnético eléctrico elevado al cuadrado, diferencial de volumen? Lo mismo ocurre para el caso magnético. La energía magnética almacenada es igual a 1/2 densidad de flujo magnético, intensidad de campo magnético. Vean el símil que hay entre ellas y que podemos llevarlo a esto. Entonces, a partir de esto, la inductancia podemos expresarla como 2 veces la energía magnética almacenada entre la corriente al cuadrado, o más generalmente la integral de volumen de la densidad de flujo magnético por la intensidad de campo magnético en ese volumen entre la corriente elevada al cuadrado. Hagamos un ejemplo bien rápido de obtener la inductancia. Miren, hay la inductancia por unidad de longitud de un conductor coaxial, tal y como el que se muestra en la figura. Tengo aquí un conductor coaxial. Yo ya calculé en los videos pasados que la intensidad de campo magnético entre los conductores es igual a la corriente 2pi ρ con dirección a ρ, y la densidad del flujo magnético viene dada por esta expresión. Las corrientes de los dos conductores están enlazadas por el flujo a través de la superficie phi igual, que es constante, o sea, a través de esta superficie. Por este conductor, el interno y el externo, circula una corriente, y al circular esa corriente se me va a producir un flujo magnético que va a atravesar esta superficie, la superficie que está entre los dos conductores. Ok, si el conductor tiene una longitud L, la densidad del flujo que atraviesa esa superficie es la integral de la densidad del flujo por el producto a punto del diferencial de superficie. El diferencial de superficie para este caso cilíndrico viene dado por esta expresión. Entonces, ya el flujo total, pues también tenemos que considerar la longitud total del conductor, que es, bueno, para obtenerlo integro desde el 0 hasta la longitud total de A a B. O sea, recuerden, A a B es esta pequeña área, y obtengo el flujo mu 2pi ρ, diferencial de R, diferencial de Z, y me da esto que tenemos aquí, mu 0, y la longitud 2pi logaritmo natural de B entre A. Si la inductancia es igual a phi entre la corriente, entonces la inductancia mu L 2pi logaritmo natural de B entre A. Entonces, finalmente, la inductancia sobre la longitud es igual a mu 0, 2pi logaritmo natural de B entre A. Y aquí ya hemos dejado la inductancia, aquí por unidad de longitud, pero sigue siendo inductancia simplemente en función de las propiedades geométricas y las propiedades eléctricas que posee el material, ya no tanto la corriente que circula ahí, sino de una manera simplemente que me importe es la geometría de esto, y lo mismo puedo hacerlo para todos los demás casos, dejarlo simplemente en la geometría. Pero bueno, vamos a ver otro concepto, que es el de inductancia mutua, uno muy utilizado en teoría de circuitos y transformadores y demás. La inductancia mutua, que vamos a denominar aquí bajo esta nomenclatura M igual a 1, 2, entre los circuitos 1 y 2, en términos de eslabonamiento mutuos de flujo, se define de esta manera: M12 es igual a N2, phi 12 y 1. ¿Qué significa esto? Bueno, phi 12 significa el flujo producido por la corriente 1 en el cual eslabona la trayectoria de la corriente filamentaria I2, y N2 es el número de vueltas del circuito 2. Es decir, tengo un circuito por el cual está cruzando una corriente. Al cruzar una corriente me va a crear un flujo magnético. Si yo le acerco otro circuito a este, cerrado como el que tengo aquí, parte del flujo producido por esta espiral va a atravesar la superficie del otro circuito, y es ahí donde se me da el fenómeno de la inductancia. Este phi 12 significa es el flujo producido por esta corriente que está eslabonando la trayectoria de la corriente filamentaria F2, es decir, esta. Y N2 es el número de vueltas, aquí nada más tengo una, pero puedo tener más vueltas, del circuito 2. Visto de otra manera, el flujo magnético de 1 a 2 es igual a la integral de la superficie 2 del campo producido por la bobina 1 por el diferencial de superficie de la bobina 2 que tengo yo aquí, y esto se mide en Webers. Bueno, la inductancia mutua depende de la interacción magnética entre dos corrientes. En términos de la energía mutua, bueno, la energía que tengo aquí,
puedo expresarla de esta manera. La inductancia 1 entre 2 es igual a la inversa del múltiplo de las corrientes que circula por ambos circuitos, la integral de volumen de la densidad de flujo magnético por la intensidad de campo magnético diferencial de volumen, o simplemente en función de las intensidades de campo magnético. Lo vemos de esta manera, donde B1 es el campo que resulta de I1 con I2 igual a 0, y H2 es el campo debido a I2 con I1 igual a 0. Y algo que va a resultar muy interesante es que la inductancia mutua es igual del circuito 1 al del circuito 2, es decir, para el otro caso sería que produce, por aquí circula una corriente y hay un flujo eléctrico eslabona, que atraviesa esta superficie, y entonces tengo una inductancia de 2 a 1. Y estos dos valores son iguales. La inductancia mutua del circuito 1 a 2 y 2 a 1 son iguales. Algo que van a ver mucho en teoría de circuitos, que les va a ayudar mucho, y sobre todo también transformadores. Bueno, ya para terminar, vamos a ver el concepto de inductancia interna. El flujo magnético tiene lugar dentro de la sección transversal de un conductor, como fuera de ella. Es decir, el flujo magnético tanto adentro y afuera. Y esto, flujo interno, da lugar a una inductancia interna. Y esta inductancia interna dentro del conductor es L de la longitud del conductor, es igual a μ entre 8pi henries sobre metros. Bueno, por el momento es todo. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias.